Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer al decano, que no sé dónde está, y también a Juan Carlos por la invitación para hacer esta presentación. Antes que nada también quiero hacer un comentario como la introducción a esto. La verdad que era otra persona que iba a hacer esta presentación, era don Juan Carlos Olmedo, que trabaja en Santiago, vive allá y por razones especiales no pudo estar acá, así que me pidieron mi colaboración para estar aquí frente a ustedes y contarles algo sobre la gasificación, tema que no estoy tan familiarizado en ello, pero creo que desde el punto de vista de la experiencia que hemos alcanzado estos últimos años y en trabajos anteriores respecto de la caracterización y de los tipos de carbones que existen en Magallanes, creo que podríamos hacer un aporte, una entrega de alguna información que puede ser útil para la factibilidad técnica, más que económica. Voy a centrar en la factibilidad técnica de la gasificación en Magallanes. La presentación de Juan Carlos era bastante parecida a la presentación de Jorge y de Eduardo, por lo tanto yo inferí de que podría ocurrir que fueran bastante similares, así que me tomé la libertad de modificarla. Así que si ustedes ven a Juan Carlos le dicen que la presentación estuvo muy buena, que no se la cambié. Así que, de todas maneras dejé las primeras 3 o 4 láminas que él tenía y después van a ver láminas que son ya de mi cosecha. Entonces el título lo mantuve. Entonces parte con las láminas de Juan Carlos, por favor la siguiente. Ahí Juan Carlos tenía directamente las tarifas y que más o menos andan en los valores que estaba mencionando Eduardo, del orden de los $6 o $7 para el caso del gas, el gas sintético. Los valores que están ahí también son más o menos parecidos a los que se han manifestado también en las otras presentaciones. La tarifa del gas residencial del orden de los $3 por millón de BTU. En el caso de los valores alternativos, que sería desde la quinta columna hacia la derecha, son valores que superan en sus puntos máximos, en sus extremos, sobre los $10. Entonces, desde el punto de vista de las tarifas, pareciera ser de que existe una alternativa para el caso de la gasificación. También se ha hablado en estos 2 días de la falta de gas natural. Esto es una gráfica que yo la he visto en otras presentaciones de NAP, en que hay un fuerte deterioro de la capacidad de gas natural expresado en metros cúbicos diarios, y se ve claramente ahí en la gráfica la caída proyectada hasta el año 2025 y con crecimientos relativamente estables para los consumos. Entonces esto deja una puerta abierta muy bien expresada y mostrada por los colegas anteriores de que existe la necesidad de entrar a reemplazar, a sustituir una probable falta de gas natural. La gasificación de carbón en el mundo, otra por favor. Esta también es de Juan Carlos y muestra que en los últimos años, a partir del 2000, o sea, los últimos 13 años, ha habido un crecimiento importante en la capacidad instalada y en la capacidad que está en desarrollo y planificada. Y por lo tanto hay una tendencia del mundo a la gasificación. Y la gasificación, ¿para qué se está usando? Bueno, ahí están expresadas cuatro grandes grupos, que son la industria química, los combustibles líquidos en potencia y combustibles gaseosos. O sea, muestra esto de que no es un monoproducto, sino existen variadas posibilidades para el uso del gas del carbón. Sí, otra. Entonces aquí entramos en tierra derecha, lo que yo traté de preparar y mostrar en esta presentación, partiendo con
con una diapositiva parecida a la que mostraba Jorge, en las distintas etapas generales del proceso de gasificación, y en las próximas diapositivas voy a mostrar las bondades y las cosas, los warnings que tenemos para el caso del carbón de Magallanes, para la posible gasificación del carbón aquí en Magallanes. Como ya se expresó, hay una planta de distilación, el aire se separa, se destila para obtener el oxígeno, después viene el gasificador propiamente tal. Hay 3 tipos de gasificadores. Yo voy a proponer un tipo de gasificador en función de como yo siento el carbón de Magallanes y cómo es esa información, esa experiencia que la quiero empezar a explicar ya, se orientaría a una especificación muy burda, digo, y con mucho respeto, de lo que podría ser un gasificador para Magallanes. Después viene la limpieza de gases, el desplazamiento de otros gases, remociones también de gases indeseables, para finalmente llegar a la metanización y obtener así el gas de síntesis. Entonces, ¿qué pasa dentro de un gasificador? Estas son notas que yo tomé de hace algunos años atrás, cuando estuve estuve acompañando a una persona experta en gasificación, y además es un autor de un libro muy conocido que se llama Gasificación de Carbones, el doctor Bell, que estuvo hace un par de años acá, y revisando las características de los carbones y a su vez también comparando con las posibilidades. Yo puse algunos OK ahí y algunos warning que vamos a ir revisando uno a uno y que corresponderían a lo que está ocurriendo dentro del gasificador y qué relación tiene eso con las características que yo conozco, tanto los carbones del lado del continente como de Isla Riesgo. Aquí voy a hacer una introducción respecto a los tipos de carbones de Magallanes. Nosotros tenemos acá 3 grandes formaciones. La formación más conocida es la formación Loreto, que parte desde Porvenir. La formación fue interrumpida, fue erosionada por el glaciar que formó el estrecho Magallanes. Esa formación continúa por toda la ciudad de Punta Arenas. La ciudad de Punta Arenas se fundó por el carbón, el río Las Minas. Por eso había algunas minas, entre ellas la mina Loreto, que por esa razón se le dio el nombre a esta formación. Esta formación continúa hacia Mina Pequet, Isla Riesgo, continúa hacia los sectores de Puerto Natales y termina más en el territorio argentino. Todos los carbones que pertenecen a la formación Loreto son relativamente parecidos, tienen algunas diferencias, más bien de tipo de la composición química de las cenizas y de las propiedades físicas o mecánicas del carbón. Me refiero a lo que es el grado o la dificultad de moler o la moliendabilidad que tienen esos carbones. Pero en términos generales del punto de vista físico-químico son bastante parecidos. Entonces, en la gasificación, ¿qué ocurre? Imagínense en un granito de carbón, un poco para los muchachos que están ahí, quizás futuros colegas. La gasificación, igual que en la combustión, es un granito de carbón que ingresa a un proceso y ahí es soportado a un efecto de descomposición térmica y hay una devolatilización del sólido, quedando un producto que algunos le llaman coque, otros le llaman char, y todo el material que se ha desprendido como volátiles. Esa reacción que yo la puse ahí con mi primer OK son varias reacciones, son muy complejas entre sí, pero se pueden resumir en ella, en esa única que está ahí. Y las conversaciones que he tenido con varios expertos en gasificación, con varios doctores expertos también en combustión, es una reacción que no tendría absolutamente ningún problema para el carbón de Magallanes, y en particular para el carbón de Minimpiano también. Es una reacción bastante rápida y que genera un producto sólido
coque o char, que tiene unas características muy ventajosas para la gasificación. Hago referencia al doctor Livisa Radovich, que estuvo acá, a la doctora García, la doctora Ulloa, literatura importante, varias tesis de memoria en gasificación que existen en el país. He tratado de recopilar todo lo máximo que he podido pillar en reactividad justamente de esa reacción que está generalizada ahí, y todos los autores muestran lo mismo. Es una reacción muy rápida y muy generosa, tanto en materias volátiles como en la calidad de ese sólido que queda resultante de esa primera reacción. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Yo hace algunos años atrás, no recuerdo exactamente el año, pero ha sido por el 91, 92, me tocó preparar una muestra importante como de 50 toneladas que despachamos a un gasificador que estaba en la región de Concepción, en Talcahuano. El gasificador se llamaba algo así como Las Cuatro Esquinas, no recuerdo muy bien el nombre, y ahí probamos la gasificación del carbón de la mina Pequet. Y lamentablemente no tengo el informe, porque después de ese periodo yo estuve dedicado a otras actividades de tipo profesional, pero lo que recuerdo de esa experiencia fue la generación de alquitranes. O sea, todos los volátiles que se formaron en esa prueba, lamentablemente se condensaron y formaron demasiado alquitrán. Entonces, primer warning, o sea, tenemos que gasificar a temperaturas mayores que la que podría generar la generación de alquitrán. Junto con la primera reacción, tiene que además acompañarse de otros factores, y uno de ellos es la combustión del material disponible, que es también carbón. Y ahí también la lista es larguísima de complejas reacciones, que yo la puse ahí, que es en la segunda viñeta, que son los volátiles. Los volátiles, cuando se devolatiliza el carbón, se emiten las materias volátiles, que son los compuestos más livianos. Esos se encienden y generan la llama. O sea, cada vez que uno ve llama de un combustible, en el fondo está viendo los volátiles que se están quemando. Los carbones de Magallanes, los de Pequet, los de Isla Riesco, los que están más al norte, todos tienen un contenido importante en materias volátiles, los cuales lo hacen demasiado reactivo. O sea, inmediatamente tenemos esa generación de material disponible para la combustión. Y esa es energía que es aprovechada para que la gasificación siga en curso. Aquí estamos, ok, el carbón de Magallanes da las posibilidades de sostener energía suficiente para que la gasificación se mantenga. No así con otros tipos de carbones que conozco, que son carbones más bien de tipo bituminoso, que son difíciles de reactivarlos, producto gran parte porque tienen bajo contenido de materias volátiles. Ahí están los valores, los delta H de reacción, valores bastante altos. Ahora, si necesitamos aumentar más la temperatura dentro del gasificador, significa aumentar más la cantidad de oxígeno necesario para que la reacción de combustión o las reacciones de combustión se mantengan. Después viene la gasificación del char. Ahí hay, dentro de la literatura y de los doctores con que yo he conversado, existe como una dualidad en el concepto de char y coque. La mayoría me dicen char, algunas publicaciones hablan de coque. En las tesis doctorales por lo general aparece el término char, que sería el sólido que se va quemando o que se va gasificando
durante el proceso. Es mucho más lento que una combustión. Mi experiencia en carbones está orientada, como decía al principio, hacia la combustión. Los carbones de Magallanes se queman extremadamente rápido y a su vez tienen una propiedad, una capacidad sinérgica de ayudar cuando se queman en mezclas con otros tipos de carbones que son menos reactivos. Entonces, a pesar de que la gasificación es más lenta que el caso de una combustión, porque el oxidante es distinto al oxígeno, de todas maneras es una reacción bastante reactiva, rápida, y las velocidades de reacción que yo he visto son bastante interesantes. Bueno, lo dejamos hasta acá, pasamos a la siguiente. Aquí empezar quizás a ver un poco los problemas que tenemos con la gasificación del carbón en Magallanes, y es las características de las cenizas. Se ha dicho varias veces acá y en otros lados de que el carbón de Magallanes en general tiene un contenido importante de cenizas, del orden de los 17% hasta los 20 o 21%. Nosotros estamos entregando ahora productos del orden, o sea, remesas del orden de 19% de cenizas. En el pasado me tocó trabajar en otra empresa y ahí entregábamos con valores un poquito menores, pero también llegábamos casi a esos mismos valores. Ese es el valor normal que se obtiene después de una minería del carbón a cielo abierto, sin ningún proceso adicional que reduzca esa cantidad de cenizas. Entonces, ahí hay que revisar cuál es la composición mineralógica que tienen esas cenizas. Las cenizas son minerales que han sufrido la oxidación severa durante el proceso tanto de combustión como de gasificación. Y hay algunos compuestos que deben ser o son útiles y que ojalá sería muy beneficioso que estuvieran en una cantidad importante. Y esos son los compuestos alcalinos. Entonces, si uno tiene compuestos alcalinos y algunos otros compuestos fundentes como por ejemplo el óxido ferroso, esos compuestos hacen de que la temperatura de fusión de estas cenizas, que corresponde a materia mineral oxidada, severamente oxidada, alcancen a puntos de fusión. Entonces, dependiendo del tipo de gasificador, si el gasificador requiere que se alcancen temperaturas altas y sobre todo que las cenizas, que es la materia mineral que se oxidó, esté en una fase líquida, o esté por lo tanto como slagging, como escoria fundida, se requieren que esta composición química sea la apropiada para tener esa situación. Los carbones de Magallanes tienen diferencias dependiendo de su ubicación en temperaturas de fusión. Las temperaturas de fusión de Beckett, de los que yo recuerdo, son del orden de los 1200, 1300 grados, incluso menos. En mina invierno tenemos temperaturas de fusión muy superiores a 1400 grados Celsius. Eso ya está definiendo, creo, por el solo hecho de la química o la termoquímica de las cenizas, el tipo de gasificador. Debería ser un gasificador de temperatura media. Y tampoco de temperatura muy baja, por el recuerdo, el warning que tuve cuando hicimos esa prueba hace muchos años atrás en ese antiguo gasificador en Talcahuano. Siguiente. Las velocidades de reacción. Aquí he conversado, tuve la posibilidad de conversar largamente hace años atrás con el doctor Ljubiša Radović y también con la doctora Claudia Ulloa, y tengo algunas publicaciones de ellos. Las reacciones, las velocidades de reacción de la gasificación son todas favorables, todas son positivas, con altos constantes de velocidad, con valores altos de constantes de velocidad, los cuales
como comentaba Jorge Bustos, demuestran de que la gasificación no tendría ningún problema. Ahí hay un gráfico que no lo traje, no lo presenté, pero es que es súper característico de este tipo de reacciones, que tiene que ver con el logaritmo de la velocidad de reacción versus el inverso de la temperatura. Para temperaturas altas, o sea, cuando uno está cerca del eje Y, el logaritmo de las reacciones es constante, pero después llega a una cierta temperatura, que para el caso de los carbones nuestros es más o menos los 1000 grados, se cae en picada la velocidad de reacción. Y ahora, ¿cuáles son las condiciones o los factores que gobiernan justamente ese tipo de condición de temperatura alta y temperaturas medias? Es la forma en que, o es el lugar en sí donde se genera la gasificación. Y en el caso de temperaturas menores que los 1000 grados Celsius, es a nivel de la superficie de este sólido granito que va volando dentro del gasificador, o también pasa exactamente lo mismo dentro de las calderas de combustión, como mostraba el profesor Farías hoy día en la mañana, y que generan la llama, es justamente en ese lugar. Por lo tanto, eso demuestra una vez más que las temperaturas de gasificación deberían andar en el entorno, según mi humilde opinión, en el entorno de los 1000 grados Celsius. Y ya con eso hemos descartado gasificaciones a bajas temperaturas, gasificaciones a altas temperaturas, porque sería carísimo tratar de fundir las cenizas refractarias que tienen los carbones de Magallanes, en particular los de mina invierno, para alcanzar niveles óptimos de operación. Entonces nos queda un rango intermedio que es del orden de los 1000 grados Celsius, y para eso serían gasificadores de tipo lecho fluidizado. Allá abajo puse algunos valores de los elementos que juegan un rol importante en la gasificación, según lo que le aprendí del Dr. Bell, que es la capacidad de catalizar las reacciones de gasificación, y eso lo hacen los alcalinos del grupo 1A, y fundamentalmente de la tabla periódica, o de la segunda columna, que son los alcalinotérreos de la tabla periódica. Y nosotros tenemos valores relativamente bajos. Nosotros, en el caso de mina invierno y en el caso de los carbones de Pequet y de otros sectores, de otros yacimientos de Magallanes, la cantidad de alcalinos y alcalinotérreos disponibles es relativamente baja. O sea, en el caso de mina invierno es menos que el 10%, expresados en peso, y en el caso de mina invierno es un poquito más alto. Entonces, perdón, de mina Pequet. Y eso hace de que tenemos un warning ahí respecto de los catalizadores disponibles, según mi opinión. Entonces, un poco para ir resumiendo esta presentación, basada en notas de muchos años que he tomado del punto de vista de una persona que siempre ha estado enfocado hacia la caracterización de carbones para uso de la combustión, y que desde esa mirada, desde esa posición, hace una mirada hacia la gasificación. Nosotros tenemos el carbón de mina invierno. Me voy a referir específicamente ahora al carbón de mina invierno, que es el carbón que estoy trabajando, aunque tengo también experiencia en otros tipos de carbones de Magallanes. Es un carbón de rango inferior, es un subbituminato, tiene un contenido importante de cenizas, tiene un nivel relativamente bajo de elementos catalizadores naturales, según mi opinión, en particular los metales alcalinos y metales alcalinotérreos. Tiene un alto punto de fusión.
de mina invierno. Si uno mira los carbones, por ejemplo, de Payket, o mira los carbones que están más al norte, los carbones que están cerca de Puerto Natales, los puntos de fusión son un poco más bajos porque las cenizas serían no tan refractarias como las que tenemos en mina invierno. Desde el punto de vista de la combustión, es una excelente noticia tener ese tipo de carbón con puntos de fusión altísimos. Entonces, ya lo dije, aquí la idea, entonces, había que empezar a descartar, creo yo, los gasificadores extremos, o sea, lecho móvil y flujo entrante, y más o menos la cosa iría por lecho fluidizado, por las características de los carbones de tipo general que yo conozco, y insisto, siempre desde la mirada, desde la combustión. Entonces, bueno, la mejor selección, el lecho fluidizado. Yo estuve revisando la extensa bibliografía que hay de los tipos de gasificadores, y pareciera ser de que el que más me gustó fue el KBR, que según la opinión de esta persona que les habla, sería el apropiado. Obviamente no debería ser, no se debería permitir el escoriamiento, o sea, la fluidez de las cenizas. El carbón de mina invierno es un poquito menos reactivo debido a la falta natural de algunos catalizadores, y eso le ocurre a todos los carbones de Magallanes. Entonces es otro warning que hay que tomar en cuenta. Y si se insiste, digamos, ¿sabes qué? No, nosotros vamos a ir a un gasificador de alta temperatura, entonces hay que considerar que hay que fundir la ceniza, y eso implica un mayor costo de energía. Opción para Magallanes. Aquí, para que Juan Carlos Olmedo no se enoje conmigo, le puse, terminando, la misma diapositiva que él puso, que él tenía para ustedes, y que en el fondo son los mismos términos, los mismos versos que dijeron acá Eduardo y Jorge, que tenemos suficientes recursos en carbón, que hay una demanda de gas y una energía eléctrica, y una demanda de gas y una demanda de energía eléctrica existente, que se ha desarrollado la industria del petróleo, la presencia de Jorge y de Eduardo así lo demuestra, siguiendo en esta posibilidad de gasificar el carbón. La tendencia internacional de los gasificadores, también en la literatura uno se llega a marear de cuáles son las posibilidades, las múltiples posibilidades de productos finales de la gasificación. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se pudo hacer porque gracias al carbón los nazis pudieron hacer combustible para todo su armamento terrible. Y finalmente los desarrollos de los gasificadores están enfocados a los carbones de menor rango, o sea, también una muy buena noticia. Y el potencial para Magallanes, el día jueves nosotros tuvimos una conversación muy buena en la mañana de todas las personas que están participando en este seminario, y yo destaqué en color rojo ahí dos líneas, porque las otras ya las dijeron Jorge y Eduardo, y yo me voy a quedar en esas dos, ¿no? En las que puse en negrita y en rojo. O sea, hay que promover la investigación y el desarrollo aplicada en la gasificación de carbón. Y creo que, como dijo Patricio Gómez, más que en la gasificación, en la caracterización de los carbones, no solamente visto desde el punto de vista de una posibilidad o de buscar una factibilidad técnica de algún proceso, sino tenemos que hacer una caracterización completa del recurso carbonífero de Magallanes, para que a partir de esa información se puedan tomar mejores decisiones de factibilidades técnicas y después ponerle precio para pasar a la factibilidad económica. Y para eso
conversábamos que junto con la caracterización tenemos que incorporar gente de alto nivel de recursos humanos. Significa que para el proyecto Corfo Innova, que está liderando Juan Carlos Moreno, necesitamos un doctorante o un doctor que se haga cargo del Centro de Investigación de Carbones para que justamente pueda iniciar y gatillar todas estas iniciativas un poco aisladas por parte de Packet Energy, por parte de nosotros como Mini Invierno, apoyando a Juan Carlos directamente para que efectivamente logremos tener la información suficiente de esta caracterización de carbones. Y bueno, aquí esta es la última que tengo, que también es de Juan Carlos y que habla que un concepto de proyecto para el caso de la gasificación era más o menos entre 48 y 54 meses. Eso considera también el tiempo que ya ha ocupado Packet Energy, así que estamos más o menos en el mismo tiempo. Y yo, de mi parte, creo que la tecnología, del punto de vista, y vuelvo a repetir, disculpe que sea un poco insistente en el tema, pero quiero dejarlo bien marcado, y que mi mirada es del punto de vista de la caracterización de los carbones y la combustión. Llevo varios años en esto, conozco la mayoría de las centrales termoeléctricas del país, conozco casi todos los yacimientos de Magallanes, y desde esa mirada un tanto un poco quizás lejana, me parece que esa sería la tecnología a aplicar acá en Magallanes. Listo, muchas gracias.